Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan ustedes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas desde la ciudad de Querétaro, México, este 25 de septiembre de 2019. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos queridos, hermanos entrañables que nos escuchan, que ya han tenido la posibilidad de estar en esta nueva plataforma. Les saludamos, les bendecimos, les damos un fraternal saludo y pues empezaremos con las charlas bíblicas, hermanos. Empezaremos, hermano. No sin antes saludar a todos. No sin antes saludar a todas las personas que a continuación vamos a mencionar que están conectadas con nosotros. Tenemos nuestros hermanos que se conectan por medio de la página de La Sola Escritura de México, la página de Teología e Historia de la Cristiandad también de México, a nuestros hermanos en Chile, Radio Lumbrera desde Chile, a nuestra hermana Pochi Aitzit en vivo en Argentina, al hermano Alexander Porras en vivo desde Costa Rica, a nuestros hermanos que se conectan a través del enlace en vivo de Valfre Cordero, perdón, en vivo en Vineland, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Tengan ustedes muy buenas noches a todos nuestros hermanos que se conectan a través de estas páginas o ligas de internet en toda Norteamérica, en nuestro México, que hay muchos hermanos que se conectan, sabemos, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en el Distrito Federal, en Jalapa, en Veracruz, tenemos hermanos que nos escuchan, en Sonora, ¿verdad, hermano? Igualmente. En Sonora les mandamos un afectuoso saludo a nuestros hermanos que se conectan igualmente en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, que por ahí hemos sabido de ellos, a nuestros hermanos que se conectan en Sudamérica, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Bolivia tenemos a nuestros queridos hermanos que se conectan enfrente de las costas del Atlántico de África, ¿verdad, hermano? Allá por Marruecos, a nuestros hermanos de las Islas Canarias en España, así es, en Tenerife, y un cordial y afectuoso saludo a nuestros hermanos que también se conectan en norte de Estados Unidos, allá muy pegaditos a Vancouver, en Washington, nuestra hermana Echeverría que tiene en Washington viene a escucharnos. Para todos ustedes, muy buenas noches, hermanos. Nuestros hermanos chilenos. Espero que no se nos haya ido por ahí algún país, pero los tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones, hermanos y hermanas. Muy bien, continuamos entonces, hermanos, con esta, pues estas charlas que hemos tenido acerca de la iglesia, ¿no? Es decir, fascinante la historia que ha surgido a partir del siglo I con la divulgación y el crecimiento de la iglesia, la prédica, el mensaje, que debió haber sido un mensaje demasiado fresco para todos. Pablo con un gran ministerio, el Señor moviendo los hilos de la historia para que se difundiera la palabra del Señor. Es extremadamente importante, y yo creo que más importante es que nosotros hagamos una reflexión en términos de lo que vivimos ahora y que hagamos una comparación, porque es válida, yo creo que es válida la comparación de las prácticas que había en la iglesia primitiva. Evidentemente hay un elemento de contexto importante por los milagros no comunes, por ejemplo, que salían por parte de Pablo, como una quizás necesaria actividad de parte de Pablo por lo impactante que estaba haciendo la escritura, por el crecimiento de ella, por la divulgación de la misma, por esta palabra que se conoce como el querigma, ¿no? Es decir, la transmisión, en este caso que era oral, aunque posteriormente vamos a ver algunas
aspectos donde la palabra ya se va formalizando, va quedando escrita, y bueno, va quedando un registro histórico para la posteridad, que bueno, es increíblemente hermoso leer el libro de los Hechos, es fascinante, es cautivador, atrapa, no puedes dejar de seguir leyendo, es un gran legado el que nos dejaron. Es poderoso, es enternecedor, ¿verdad? Sí, o sea, sí, la vivencia, a veces, yo digo, no, qué hombres de Dios. Qué hombres de Dios y qué crecimiento de la iglesia. Y yo creo que sí, yo invitaría a la audiencia que hiciéramos una reflexión y que viéramos esa iglesia, o sea, lo que transmitía, lo que proyectaba, lo que Pablo dejaba sembrado en cada lugar, el anhelo y la ansia de seguir llevando y llevando y llevando y llevando. El día de hoy continuaremos con esta lectura y pues adelante, hermano. Adelante. Vamos a seguir, amados hermanos y hermanas, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Nos encontramos aquí con el apóstol Pablo viajando. Comentábamos el miércoles anterior cómo se hacía acompañar de muchas personas a las cuales Pablo financiaba para que pudieran servir como enlaces de él para las iglesias. Pendientes que tenía Pablo, asuntos de muy diversa clase. Seguramente Pablo recibía una copiosa correspondencia que le hacía necesario enviar hermanos como emisarios suyos para arreglar, para enderezar algunas cosas, que fue, por ejemplo, el caso de Timoteo y Tito, los cuales envía Timoteo a Éfeso y Tito a Creta, para corregir, como dicen ambas cartas, cuestiones que estaban siendo deficientes en ese momento. Yo creo que un previo al capítulo 20 es cómo iba manteniendo en su cabeza, hermano, ¿no? Es decir, todo lo que faltaba, ¿no, hermano? Es decir, antes de poder entrar al 20, cuando van hacia Macedonia y a Grecia, en el capítulo 19, en el versículo 21, ¿sí? Bueno, vamos a leer desde el 18, dice, y muchos de los que habían creído acudían, confesando y declarando sus prácticas. Entonces, muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos. Dice, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dice, así crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. Estas frases habría que retomarlas, ¿no, hermano? Es decir, crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor, que nosotros muchas veces hemos insistido en la importancia de poner la palabra del Señor siempre, ¿verdad, hermano? En las reuniones, porque invariablemente lo hemos hecho nosotros muchas veces. Terminamos en Cristo Jesús, hermano. Terminamos en Cristo Jesús gozándonos de la esperanza, gozándonos de estar firmes, gozándonos en que algún día vamos a estar delante del Señor y que este cuerpo que nos traiciona y que muchas veces nos mata, hermano, que ha sido de alguna forma, no de alguna forma, sino por la sangre del Señor Jesucristo vivificado nuestro cuerpo, pero que aún tenemos eso, nos da certeza y seguridad y confianza en las palabras del Señor. Y a mí me llaman mucho la atención este tipo de frases que están constantemente a través del discurso. Dice, así crecía
con poder y prevalecía la palabra del Señor. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, anunciando, después de haber estado ahí, me es necesario también ver Roma. Es decir, ya estaba pensando en Roma, y bueno, no solamente pensó en Roma, sino quizás la aportación más importante de Pablo fue a los romanos. Así En esa es. carta espectacular, llena de gracia y de revelación del Señor, donde Pablo revela los grandes misterios del Señor, reflejados en nosotros en salvación, en justificación, en santidad, En regeneración. en regeneración. Es decir, el plan de Pablo, en este caso a través del Señor, fue grande, ¿no? Dice, y envió a Macedonia a dos de los que le servían, Timoteo y Erasto. Dice, y él se quedó por algún tiempo en Asia, es decir, pareciera ser que iba acompañado de gente que él de alguna manera iba preparando para la obra, que iba a continuar, porque evidentemente él sabía que, pues, que iba a partir, ¿no? Que no Claro. necesariamente iba a ser eterno en el ministerio, y lo comprendió muy, muy bien, porque no se quedaba por mucho tiempo en los lugares Así que es. visitaba, pero mandaba gente, traía gente, dejaba gente. Caminaba con ellos, ¿verdad? Yo creo que abría los ojos, porque mira, en varios lugares conocían a Timoteo. Y seguramente lo conocieron, probablemente, cuando Pablo llegó a ese lugar a predicar el Evangelio. No, pues hasta el autor de Hebreos, hermano, que es anónimo, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas al final de la carta? sí. Que no me acuerdo cómo dice, pero lo Ahorita podemos leer. buscamos. Dice, en el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra. Del capítulo 13. El capítulo 13, versículo 22 de la carta a los Hebreos. Sí, hermano, adelante. Que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido libertado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Uh-huh. Así es. Es decir, manda una noticia, vamos, manda un mensaje de que, y pues refleja de que se conocían, hermano. Es decir, quiere decir que el autor de Hebreos, que para nosotros es anónimo, que algunos suponen que es Pablo, pero no tiene el estilo de las cartas de Pablo de Hebreos. Algunos otros sostienen que es Apolos, el que ya mencionaste la semana pasada, es decir, Apolos, ese varón judío elocuente, poderoso en las escrituras, y estamos hablando entonces de las escrituras de la época, vamos, del Antiguo Testamento, según Natalio Fernández, la Septuaginta. Es decir, dice que el autor de Hebreos era imposible que pudiera recordar tantísima referencia que hace en la carta, y él sostiene y argumenta que cuando escribió la carta, el autor de Hebreos tenía aquí en la mano la Septuaginta. Es decir, iba corroborando lo que él iba escribiendo. Y bueno, algunos apoyan que ese autor fue Apolos, aquel que se encontró Priscila y Aquila, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ahora sí, bajo este preámbulo, empezamos con el capítulo 20. Así es, hermano. Y bueno, fíjate que cuando cesó el alboroto, porque, bueno, Pablo acababa de salir de un alboroto tremendo allí en Éfeso, el cual podemos nosotros leer desde el versículo 23 hasta el final del capítulo. Un tremendo alboroto que se armó con los que fabricaban templos de Diana, y se sintieron ultrajados porque Pablo, según esto, predicaba contra la gran diosa Artemisa. Uh-huh. Bueno, después de un enorme conflicto que se suscita ahí, dice, Pablo mandó llamar a los discípulos después de exhortarlos, o sea, animarlos,
se despidió y salió para Macedonia. Y luego de recorrer aquellas regiones y animarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Pablo iba visitando las obras, iba caminando y al pasar siempre dejaba un mensaje de estímulo, de ánimo, alguna gracia que compartirles. Algo siempre benéfico para todos ellos. Amaban a Pablo porque Pablo era capaz de dar su vida por todos ellos. Pablo tenía en muy poco su misma vida para darla por ellos, por eso lo amaban tanto y es para nosotros un ejemplo en el ministerio muy grande. Yo cada vez que leo a Pablo, hermano, me siento profundamente redarguido y muy estimulado para saber por dónde, cómo debe ser el verdadero trabajo del Evangelio hoy en día, de tal manera que, como tú bien decías, hermano, esta frase tan especial que la palabra crecía, dice, con poder, la palabra crecía con poder y prevalecía. Prevalecía frente a las locuras y las barbaridades del pensamiento de la gente, por encima del pensamiento de los filósofos. Ya vemos a Pablo en el capítulo 17 hablar la palabra de Dios justamente en el Areópago, en presencia de muchos pensadores griegos muy bien formados. Y Pablo no se arredra nunca de hablar la palabra. Sabe que es poder de Dios para salvación, sabe que es palabra viva, sabe que es palabra que transforma la vida, el pensamiento de los que la escuchan. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, sí, son frases que a veces están muy, que pasamos muy desapercibidos, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Pasamos muy desapercibidos. Mira, aquí mismo en el 20, donde acabas de leer, en el capítulo 2, dice, y luego de recorrer aquellas regiones, en la parte de Macedonia, dice, y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Es decir, había un gran discurso, o sea, un gran discurso que, bueno, más adelante puntualizaremos algunos aspectos, pero era eso, hermano, era el recorrer y recorrer y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Sí. Y se daba tiempo Pablo para trabajar arduamente con sus manos, para viajar, para recorrer, para tener, como tú decías hace un momento, en mente una cantidad enorme de asuntos que pertenecían a las iglesias. Bueno, pues aquí se hace acompañar temiendo sabiendo de un complot que se había armado contra él después del conflicto que tuvo. Sí, pero en Éfeso se decide ir por Macedonia. Y es también importante resaltar este aspecto, hermano, porque mira, cuando hemos estudiado la carta del apóstol Juan, podemos identificar muchas de las cuestiones doctrinales importantísimas que hay en la carta de Juan, fundamentales, hermano, pero paralelamente a toda la enseñanza de Juan, que es enorme, o sea, que es excelsa, que es palabra de Dios, vemos nosotros de manera constante una lucha incesante entre el Señor Jesús y los judíos. De tal manera que le refieren como mentiroso, le refieren como demonio tienes, le refieren como samaritano, ¿sí? Y el Señor les hace un montón de señalamientos de manera constante. Y hay una parte en el capítulo 5 de Juan donde el Señor presenta de manera importante una defensa de su ministerio y de su divinidad, de alguna manera. Entonces, les habla y les dice con toda claridad que Moisés da testimonio de él, que las obras que él hace dan testimonio de él, que la escritura que ellos leen, donde a ellos les parece que está la vida eterna, esta escritura habla de él
y les dice, la escritura que ustedes escudriñan, en la cual os parece a ustedes que está la vida eterna, bueno, esa escritura da testimonio. Bueno, este asunto de los judíos no termina, hermano. No. Es decir, sigue, muele y muele y muele y lata y golpe tras golpe y a donde llegaba era una lucha constante en contra de los judíos. Yo creo que es importante resaltarlo porque le va mal. A pesar de todo eso, o sea, lo que tú comentas y lo comento de manera lateral, hermano, es no solamente Pablo predicaba, llevaba, traía la palabra, la compartía de manera abundante, la compartía de manera con poder, de tal manera que prevalecía, y dices tú, además con sus manos, se proveía con los hermanos, trabajaba para poder seguir sosteniendo el ministerio, pero además de todo eso, a batallar y a luchar contra estos tipos, de una y otra manera. ¿Lo iban siguiendo, hermano? Sí, lo iban siguiendo. Lo iban siguiendo, y fíjate cómo dice. Este es el caso aquí, ¿verdad? Exactamente, dice, 3 meses después, al surgir un complot, es decir, algo planeado contra él, por parte de quién? De los judíos. Estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 20. Cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban entonces 7 personas. Sópater, hijo de Pirro, de Berea, de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, y aparece aquí Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo, y estos, habiéndose adelantado, y esto me encanta, hermano, dice, nos esperaban en Troas. Esas 3, 4 palabritas, nos esperaban en Troas. Es decir, Pablo iba acompañado del escritor de esta carta. El gran Lucas. El gran Lucas. Que habla en primera persona. Exactamente. Plural. Qué precioso. Habla en primera persona del plural, dice, nos esperaban en Troas, y fíjense cómo vuelve a decir, y nosotros, después de los días de los ácimos, navegamos desde Filipos, y en 5 días, otra vez vuelve a decir, llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fascinante. Y bueno, aquí viene un aspecto importante que ya lo habíamos de alguna manera comentado. El asunto de otra vez, ¿no, hermano? Esa predicación de Pablo, ya donde estaban, dice el versículo 7 del capítulo 20, dice, y en el día 1 de la semana, otra vez, habiéndonos reunidos para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche y había bastantes lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y estando sentado en la ventana un cierto joven llamado Eutico, dominado por un sueño profundo mientras Pablo dialogaba largamente, vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no estéis afligidos porque su vida está en él. Y después de subir nuevamente al aposento alto, partieron el pan nuevamente, dice, a subir y partir el pan y comer. Conversó largamente hasta el alba, y así partió, y se llevaron vivo al joven, y fueron inmensamente consolados. Y yo lo que veo aquí, hermano, es que pues debió haber sido fascinante estar escuchando a Pablo, porque
Evidentemente lo que predicaba era una predicación fresca, nueva, porque para todas estas personas que tenían un contexto diferente con respecto a la Escritura, lo que estaba presentando era la resurrección del Señor, la vida del Señor Jesús en paga por el pecado de todos, ya no más sacrificios que quitaban solamente los pecados que habían cometido en ese periodo de tiempo, sino el perdón de los pecados pasados, el perdón de los pecados presentes y el perdón de los pecados futuros. Es decir, era una predicación distinta de lo que estaban acostumbrados a escuchar. Y a eso tú le puedes añadir, hermano, porque estos se ve que eran creyentes que Pablo visita, no por primera vez, sino que vivió con ellos 1 año y medio. Uh-huh. Imagínate tú aquella conversación profunda sobre los misterios de Cristo, sobre la encarnación, sobre el Jesús creador, sobre el creador sustentador del universo. Jesús, cabeza de la iglesia, y seguramente toda una presentación escatológica de Cristo en los últimos días, Cristo reinando. No sé, debe haber sido una conversación, hermano, extraordinariamente importante y rica. Y yo pienso, hermanos, que este contenido de Pablo, estas deliciosas conversaciones, la tenemos aquí en la Escritura. Sí, porque además cartas. Ya los judíos, aún los judíos prosélitos, ya se habían quedado sin nada, o sea, ¿ya qué tenían? Habiendo matado a su Señor. Es decir, ya el judaísmo se había quedado sin nada. En el año 70 ya el Señor también les iba a quitar el templo. Así es. Iba a terminar. Definitivamente quedó el último reducto, hermano, del viejo pacto mosaico. Ya se había rasgado el velo del templo. El velo en dos. Ya el lugar santísimo y el lugar santo ya estaban al descubierto. Es decir, ya había venido el Espíritu Santo, ya había una situación donde ellos estaban escuchando una palabra nueva. Por eso se llama Evangelio, un nuevo mensaje que consolaba, mira cómo dice, ¿no? Y fueron intensamente consolados. Y la otra parte, la parte de la amistad y de la coinonía y el reunirse para partir el pan, hermano. Y comer, ya viste que Sí. Dice, como menciona, hermanos, las dos cosas aquí en el capítulo 20 y versículo 11. Después de subir y partir el pan y comer. Hermanos, está conectado el partir el pan con comer. Indebidamente hemos nosotros separado lo que llamamos la cena del Señor, de la comida que entonces se llamaba la comida de amor, la cena agapi, donde todo el mundo llevaba algo. Era un signo maravilloso de la quinonía, de la comunión, del participarnos unos a otros de las cosas buenas que el Señor nos había dado, materiales. Y en el contexto de esta comida, puede ser parte al principio, otra parte de la cena del Señor a la mitad o al final. En el contexto de la cena, recordaban los hermanos la muerte y la resurrección de Cristo utilizando el pan y el vino. No era algo desconectado como lamentablemente ha venido ocurriendo, sino se daba en el contexto precioso de la cena, haciendo de la cena del Señor algo inolvidable. Una reunión, ¿no, hermano? Una reunión cálida, una reunión amorosa, una reunión donde Pablo compartía largamente la palabra. Independientemente del contexto, dice que ya iba a partir y que ya los iba. Él se siguió hasta el alba hablando y predicando este evangelio nuevo que estaban escuchando. Así es. Y bueno, dice que Pablo
aunque Pablo tenía una cierta prisa por llegar a Jerusalén, Pablo, en este viaje que nos ha venido relatando en el capítulo 20 de cómo van pasando de un lado a otro, cómo el barco llega, descarga la mercancía que llevaba, y Pablo aprovecha para conversar y estar unos días con ellos, y después se vuelve a embarcar. Y dice el versículo 20, versículo 16, y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues de ser posible se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto, o sea, unos 10, 12 días antes, envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Notemos, hermanos, que estos ancianos, en el griego tenemos la palabra presbítero, presbíteri en plural, que significa ancianos. Oí. Presbítero, el diptongo oí. Resulta que a lo largo de la narración vuelve a referirse a ellos y les dice, versículo 28, velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, dice la Biblia textual, cuarta edición, y lo dice felizmente. Por cuidadores, el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios. ¿Cómo le dice a Pedro el Señor pastorea, o le dice apacienta? Esta es una palabra hermosa, apacentar. Es la que tenemos aquí, para apacentar, para cuidar con ese detalle, con esa ternura que los pastores tienen hacia sus ovejas, y que las ovejas los aman a ellos y reconocen su voz y los siguen. Bueno, pues a estos que aquí llama cuidadores, en este caso el griego es episcopos en singular y episcopi en plural, que se ha transliterado a lo largo de toda la historia de la cristiandad como obispos. Lo interesante aquí es que se habla del nombre que tenían estas personas, el tipo de identificación que tenían era el presbíteros, el anciano, el hombre con cierta experiencia, el hombre que conocía al Señor, que había caminado con Él, que conocía las Escrituras, que amaba. Es decir, el presbíteros era justamente esto. Y resulta que adelante a estas mismas personas que en el versículo 17 llama presbíteros o ancianos, en el versículo 28 les llama episcopi, del singular episcopos, que se traduce muy bien por cuidadores, no sobrevedores. El sobrevedor es un vigilante. No maestro, ¿verdad? Ni maestro, ni sobrevedor, no está vigilando. Aquí no tenemos en la iglesia de Cristo no hay vigilantes. No es campo de concentración. No es una entidad del gobierno. Es la familia de Dios. Y los episcopi eran las personas que cuidaban. Noten que Pablo no manda llamar a los pastores de la iglesia y a los copastores. Manda llamar a los presbíteros, a los cuales dice, ustedes son cuidadores, y vean ustedes cómo la descripción que sigue en el versículo 28 le hace perfecto honor al término cuidar. Dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Y les advierte que de entre ellos se van a levantar lobos feroces que no perdonan al rebaño, y también de entre ellos dice, hombres, varones, que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Este era un peligro incesante y lo sigue siendo hasta hoy.
Pero lo que quiero yo hacerles notar no es tanto esta situación del peligro, sino el tipo de servicio que se ejercía en la comunidad del tiempo de los apóstoles. Personas, hombres y mujeres. Y esto es muy importante. Miren ustedes, hermanos y hermanas, se han encontrado en muchos lugares, por ejemplo, de Italia, en las catacumbas de Priscila. Yo estuve allí hace 1 año y medio o 2, y me falta por visitar unas catacumbas que están en Sicilia, donde se han encontrado varias lápidas, porque eran las catacumbas los lugares donde enterraban a los muertos. No eran lugares de refugio contra la persecución. Eso es una historia que no tiene fundamentos. Eran lugares donde enterraban a los muertos, hermano. Y hay varias lápidas, y confío en que podamos presentar, no sé, quizás la siguiente vez, algunas diapositivas donde podamos ver algunos testimonios donde están estas lápidas, donde se habla de mujeres cristianas que eran reconocidas como presbíteri, es decir, como ancianas. En otros lugares las reconocen como episcopí, podemos decir como cuidadoras. Claro. Porque lo que tenemos aquí no es una cuestión jerárquica, ni es una cuestión de género. El Señor, al revestirnos de Cristo, ha eliminado por completo estas diferencias sociales. No hay el esclavo ni el rico, y ha eliminado en la iglesia el problema del género. No hay hombre ni mujer. Y ha eliminado el problema muy, muy grave étnico. Por ejemplo, no hay judío ni griego. Una terrible animadversión. Tú sabes, hermano, cuántos años duró. Esto es eliminado por completo en el seno de la comunidad cristiana. Entonces, el hablar de presbíteri o el hablar de episcopí son un par de términos incluyentes, porque los que forman parte de este grupo son cuidadoras, son cuidadores, son hombres y mujeres de oración que dan su vida por los hermanos y por las hermanas. Es tiempo ya de que terminemos con esta controversia tan inútil, tan bizantina, tan divisiva. Vamos a mostrar varios testimonios, la siguiente, ver, frescos, lápidas y otros testimonios, donde frescos en las catacumbas, donde las mujeres eran perfectamente recibidas, porque el ministerio entonces no es en lo que lamentablemente se vino a convertir en los tiempos que siguieron, en una cuestión jerarquizada, en una cuestión de honra, en una cuestión que se regresó al problema del género. En la iglesia de Cristo, hermanos, las cosas suceden de una manera sobrenatural. Es a través de los dones del Espíritu Santo que Dios manifiesta su presencia, y Él dice que reparte sus dones entre todos. Es Él el que realiza la actividad espiritual dentro de la iglesia, donde la cuestión de género o la cuestión étnica es totalmente intrascendente. Noten que esta idea contemporánea de pastor, como el que maneja los destinos de una congregación, el señor que se para con corbata y saco detrás de una caja de madera que se llama púlpito domingo tras domingo, está totalmente lejos de la idea del ministerio que se ejercía en la iglesia del Nuevo Testamento, donde no era de ninguna manera el sermón el centro de la reunión, sino más bien dice: ¿qué pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene palabra, tiene profecía. Era una reunión no tan tiesa, tan dura, tan que parece uno que entra uno a una cámara de senadores, ya iba a decir de diputados, pero
la de diputados generalmente de todos los países es una verdadera cena de negros. No, esa rigidez y esa cosa de la Cámara de Senadores, hermanos, no es Cámara de Senadores, no tenemos líderes que dirigen, que solamente ellos actúan frente a un puñado inmenso o no tan inmenso de espectadores pasivos. La iglesia, según el Nuevo Testamento, es una iglesia intensamente participativa. Aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, dice, por ejemplo, y felizmente vuelve a decir la cuarta edición de la Biblia textual, que Pablo dialogaba con ellos. El verbo que se usa ahí es dialégome. El mismo que dice, y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación. No el rollo unidireccional, sino la conversación. No el sermón. No el sermón. Que nadie se puede atrever ni a preguntar ni a añadir algo. Uh-huh. Hasta medianoche. Y luego dice, y estando sentado a la ventana un cierto joven Eutico dominado por un sueño profundo, mientras Pablo dialogaba largamente. Este dialogar, este sentido del verbo dialégome es de una conversación en la que se da la oportunidad a que alguien levante la mano por ahí y pueda hacer una pregunta, puede hacer una observación. Claro. No era lo que y malhacen aquellas versiones que para continuar con la práctica de la predicación, la gran vaca sagrada del evangelismo, tienen que poner ahí que él predicaba largamente hasta que Eutico verdaderamente cayó en sueño y le cobra la vida. Era una relación, hermanos, muy abierta. Por ejemplo, habla de los profetas que hablen, dice que todos profeticen, uno por uno, con orden. O sea, tenemos aquí un modelo no rígido, sino solamente una dirección de lo que el Espíritu de Dios puede hacer y hace. Cuando nosotros entendemos esto y le pedimos al Espíritu Santo que Él obre de esta manera, no es como muchos dicen, si es que dejamos al Espíritu. No, Dios no necesita que lo dejen. Dios obra, como decían los viejos pensadores reformados, Dios obra con los hombres, sin los hombres o contra los hombres. En lugar de decir, deja que el Espíritu, si tú dejas que Dios torne y vuelve y haga como Él quiere la congregación, pues entonces verás esto. Si tú dejas. Si tú dejas. Si tú permites. Si tú permites. Si tú lo buscas. Cuando en realidad debería ser, en lugar de decir, déjalo, más bien pídele, ruégale que Él haga su voluntad de esta manera tan preciosa como la hacía en los tiempos de esta iglesia fundacional, que era la iglesia de los comienzos. Uh-huh. Y ciertamente el Señor va a hacer, sobre todo cuando 2 o 3 se reúnen para pedir la misma cosa y pedir ciertamente en armonía con la voluntad de Dios. Bueno, pero el punto es aquí que estas personas son reunidas, son presbíteros, no son especialistas religiosos, no son doctores en teología, ni licenciados en teología, son hermanos y hermanas que conocen experimentalmente al Señor, que caminan con Él, que conocen lo que es vivir la fe en tiempos turbulentos, como los de entonces y como los nuestros hoy, que le enseñan a la congregación cómo es que sí se puede vivir la vida cristiana con éxito, cómo se puede vivir una rica vida comunitaria que forma parte además del plan de Dios para la santificación y para la perfección de los santos y de las santas. Nos hace mucha falta, hermanos, esto. Y tenemos que pedir, no dejar.
sino pedir. Y estos hombres y mujeres, hermanos, son llamados presbíteros, es decir, conocen al Señor, y su función la tenemos en la palabra episcopos, que quiere decir el que cuida. Bueno, hay más que decir, pero lo vamos a decir un poco más adelante, y discúlpame. No te preocupes, hermano, no te preocupes, yo creo que podemos concluir con la última parte del versículo 20, que además es conmovedor, ¿no, hermano? Pablo y los hermanos sabían que ya no se iban a volver a ver. Pablo se despide, es tremendamente conmovedor lo que sucede ya para su partida. Y dice el versículo 20-34 de ahí de Hechos, dice: vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Se estaba despidiendo de ellos. Sabía que tenía que recorrer algunas regiones más con el mismo propósito. Por eso manda llamar a los ancianos y les dice: ¿saben qué? Ustedes se tienen que quedar ahora para que cuiden a la iglesia, porque Pablo se despedía definitivamente de ellos. Y bueno, debió haber sido un momento triste, un momento conmovedor, porque pues evidentemente Pablo tenía en su mente, en su corazón y en su espíritu el seguir predicando la palabra, haciendo referencia, ¿no, hermano?, constantemente a los dichos del Señor Jesús. Y bueno, por esta ocasión terminamos aquí, hermano, para continuar con el capítulo 21 la próxima semana, tomarlo por completo y pues ver hasta dónde llegamos. Ya casi terminamos, pues no tan casi. No tan casi. No. Pero faltan más cosas que decir. Este capítulo, que tiene que ver con el viaje de Pablo a Jerusalén, está lleno de cosas fascinantes, sí, que seguramente nos van a edificar, hermanos, mucho. Bueno, pues queremos recordarles, Armando y yo, que nosotros apreciamos mucho sus comentarios. Y nosotros queremos honrar sus comentarios leyéndolos aquí. Es una charla bíblica. Comentarlos y saludar a toda nuestra preciosa audiencia en todos los lugares. Así es que les invitamos, hermanos, a que pongan ustedes sus comentarios aquí en el chat del Facebook, donde tenemos nuestro espacio llamado Charlas Bíblicas. Los invitamos a que sea por aquí. Ojalá que no tengan ustedes dificultad en hacerlo así. Y bueno, pues vamos a... ¿Lo alcanzas a ver, hermano? Sí. ¿Quieres que te lo pase para acá? Como tú gustes, hermano. Para que lo tengas más cerquita. Muy bien, hermano. Nos escribe desde Costa Rica el hermano Alexander Porras. También todos los que se han conectado a través de las páginas que mencionamos en un principio. En nuestro hermano Jesús Lozada, nuevamente, dice: agradecimientos a enlaces del programa en vivo, página Sola Escritura, lo que habíamos mencionado anteriormente.
Teología e Historia de la Cristiandad. Radio Lumbrera desde Chile, nuestro hermano Troncoso, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Sí. Dice Abramo SDD, se ha unido y le mandamos saludos. Saludos a sus hermanos Charlas Bíblicas, estamos felices de estar enlazados en su transmisión, gracias a Dios por sus vidas y por las enseñanzas, hermano José Antonio Septién, un servidor, hermano. Vamos a bajarle un poquito más. Si gustas, hermano. Nuestro hermano Abramo es un hermano muy querido de Celaya. O sea, un abrazo para ti, hermano. Dice, brother, se tiene un abrazo y Dios te siga iluminando cada día más. Aprendo mucho de ti, Abraham de Celaya. Celaya, Guanajuato, aquí muy cerquita de Querétaro. Nuestra hermana María Eugenia B. Bendiciones, hermanos, les agradezco en el nombre del Señor por su perseverancia. Fuerte abrazo, hermana. Muchas gracias, hermanos. Este es el programa número 76. 76. Pues ya es un poquito más de un año, hermano. Más bien un año y medio. Seguimos esperando entonces sus comentarios, hermanos. Les recordamos que en la página Charlas Bíblicas de YouTube pueden encontrar ustedes los programas. Ya por fecha, ¿verdad? Ya por fecha, y estamos viendo la manera en que podamos etiquetarlos para que sean muy fáciles de identificar sobre la base de los temas que hemos venido tocando, hermano, a lo largo de todo este tiempo. Pueden ustedes hallarlos allí. Quedan grabados, no sé si inmediatamente o al día siguiente, hermano, pero quedan grabados ya en YouTube. Nuestro hermano Jesús Lozada nos ha prestado un servicio muy importante e inapreciable. Gracias, hermano, al subir estos programas a YouTube por ser muy diligente, hermano, en estas conexiones tan vitales. Muchísimas gracias, te lo agradecemos desde aquí, nuestro querido hermano Jesús Lozada. Y bueno, nuestro hermano Francisco Rodríguez. Nuestro hermano Francisco Rodríguez dice, saludos, bendecidos. ¿Qué diferencia cuando todos participan y se aprecian diferentes ángulos de los versículos, ya que es multiforme sabiduría de Dios? Gracias. Así es, hermano. Coincidimos con usted. Si algunas preguntas surgen y de momento ustedes no tuvieron la oportunidad de escribirlos, pero les gustaría que fueran conocidas sus opiniones, pueden ustedes escribirlos, hermanos, para el siguiente programa. Desde luego. En el cual ciertamente daremos lectura. Si hay alguna pregunta, pues confiamos en el Señor que nos ayude a responderla bien, bíblicamente. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, hermanos, nos despedimos. Que tengan muy buenas noches y reciban bendiciones del Dios de gloria. Que el Señor los bendiga. Amén.